Bienvenidos a Charlas Cloud, el podcast donde hablamos de tecnología en la nube con impacto real en el negocio. Hoy nos acompaña Álvaro Hernández, CEO y fundador de Ongres, una compañía especializada en bases de datos Postgres y tecnologías Cloud Native. Con más de 25 años de experiencia en el sector y reconocido como AWS Hero, Álvaro asesora a empresas en España y a nivel internacional sobre cómo migrar al cloud con criterio, optimizar costes y evitar errores estratégicos. En este capítulo vamos a hablar de decisiones clave para dirección. Cómo reducir riesgos en la nube, cuándo apostar por multicloud, cómo controlar el gasto y qué papel juegan tecnologías como Kubernetes e inteligencia artificial en la competitividad de las empresas. Si eres CEO, CTO o miembro de comité de dirección y quieres entender el cloud sin humo y con visión estratégica, este capítulo es para ti. Thunderless Cloud está patrocinado por Axbow. Con Axbow obtienes un servicio de Kubernetes totalmente gestionado que te ofrece una forma sencilla y directa de empezar con Kubernetes sin complicaciones. Axbow elimina la complejidad de administrar clústeres y permite que los desarrolladores desplieguen y gestionen sus aplicaciones sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la plataforma. Es una solución ideal para desarrolladores, startups, ISVs y empresas en crecimiento, gracias a su experiencia de usuario simplificada y su modelo de precios transparente y predecible. Además, Axbow se integra con los principales hyperscalers del mercado: AWS, Google Cloud, Azure y OVH Cloud. Si eres una startup, una scale-up, puedes empezar hoy mismo con un crédito gratuito de hasta 25.000 € al comenzar a usar Axpo. Más información en los comentarios. Álvaro, bienvenido a Charlas Cloud. Antes de empezar, me gustaría saber un poco más de ti. Si nos puedes hacer una pequeña presentación de quién eres, a qué te dedicas. Sí, claro que sí. Bueno, gracias lo primero por invitarme, Bart. Como siempre, un placer, que afortunadamente no es la primera vez que hablamos. Bueno, yo soy el CEO y fundador de una empresa que se llama Ongres, que quiere decir On Postgres, así que es bastante evidente a lo que nos dedicamos. Ultra especialistas en Postgres, tenemos nuestra propia plataforma para correr Postgres en entornos Cloud Native. Y bueno, entre otras cosas, estoy aquí porque creo que tengo una relación bastante fuerte con Cloud, evidentemente a partir de nuestro producto y también a través de mi actividad profesional. Y ahora este es un pequeño resumen. Fenomenal. Y en tu caso personal, Álvaro, ¿cómo llegaste al mundo cloud? Bueno, es una buena pregunta. Yo llevo trabajando en el ámbito tecnológico, tengo un perfil bastante técnico, yo diría también, muchísimos años. Empecé a trabajar con Postgres, para que te das una idea, hace exactamente 25 años. Y desde entonces, pues he pasado por todas las etapas de la industria tecnológica, ¿no? He estado en centros de procesos de datos a 18 grados, sentado en el suelo contra el rack aquí detrás y el cable colgando por la oreja, ¿no? Y he sufrido todo esto. Entonces, bueno, cuando apareció Cloud, pues lo primero que hice fue cometer un error enorme, que es no considerarlo una solución interesante, porque estaba ya muy invertido en la parte de CPDs físicos, ¿no? Que es lo que este principio de sunk cost fallacy. Entonces, bueno, me costó entrar, pero una vez nació S3, luego nació S2 y que esto lo puedo hacer yo también con mis servidores, también puedo virtualizar. No, esto no es interesante. Pero un día cambió el chip y dije, no, no, al contrario, esto es interesantísimo. Yo ahora puedo crear una máquina virtual haciendo clic, 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 y antes tardó meses en hacerlo y comprar máquinas y ponerlas al CPD y estar a 18 grados, los 18 grados con la espalda apoyada contra el rack y yo me mató. Y entonces dije, no, todo a cloud. Y bueno, empecé un proceso de interno, no sé si interno y externo, de transformación digital, como ahora se llama, y empecé a ser un adicto y un aprendiz de cloud desde entonces. Así que, bueno, a partir de ahí he tenido un papel, yo creo que bastante implicado en la comunidad de cloud computing en general. De hecho, bueno, el año 2019, Amazon AWS me invitó a formar parte de un proceso que se llamaba Heroes, AWS Heroes. Y bueno, pues fui nombrado en aquella época AWS Hero y sigo siendo hasta la fecha de día de hoy. Y bueno, pues participo en un poco, es una labor de comunidad, no es una labor ni de digamos, de tipo sponsor, ni tengo ningún compromiso financiero con AWS, sino más bien es una labor de comunidad, de aportar, de intentar explicar a la gente qué es cloud, qué no es cloud, las ventajas, los inconvenientes, las cosas que Amazon hace bien, las cosas que Amazon hace mal, y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces trabajo bastante en este ámbito, me gusta mucho
como todo, de nuevo, veo las ventajas y veo los inconvenientes y hablo con transparencia de todo ello. Y en agosto extensible a toda la audiencia. Si alguien quiere hablar conmigo, tiene dudas a este respecto, quiere comentar algo, más que abierto siempre a través de la presencia en redes sociales, que os invito a contactar para cualquier cosa. Fenomenal. Pues se nota que tienes bastante experiencia en el mundo cloud, no solo en España, sino también a nivel internacional. Acabas de estar en Estados Unidos, en Las Vegas, para el eventazo de Amazon, que es re:Invent. Correcto. Ahora me gustaría saber si nos podrías contar un proyecto o reto real en la nube que te marcó. Sí, hay uno que me marcó. Como siempre, se aprende más tal vez de los errores, ¿no? Que de los aciertos. Tuvimos un cliente hace unos años, además es bastante público y notorio el resultado. No daré los datos concretos ahora, pero está todo público y se puede buscar. Nos contrataron para realizar un estudio comparativo entre dos bases de datos, una es Postgres, evidentemente, y la otra es otra base de datos, dejémoslo ahí, y comparar el rendimiento de ambas. Hicimos un proyecto de benchmarking de meses, con una profundidad enorme, unos detalles, todo 100% automatizado. Publicamos un bucket S3 con todos los resultados, luego de los benchmarks, con todo. Y bueno, hicimos unos benchmarks perfectamente reproducibles para que si hubiera críticas sobre nuestra metodología, que obviamente las hubo cuando la contraparte no le gustaron los resultados, pues por lo menos se pudieran validar y reproducir y que cualquiera pudiera modificar aquello y opinar cuál debía ser el resultado correcto, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo hicimos en la nube. Lo hicimos en la nube porque evidentemente ni teníamos las máquinas con la potencia requerida on-prem, ni hubiera sido reproducible para un tercero, ni teníamos, podíamos aprovecharnos de una de las capacidades que ofrece la nube, que es la elasticidad, que para mí es una de las críticas. Tú puedes, en un entorno, digamos, on-prem, tienes una capacidad más o menos fija. Puede variar en el tiempo porque puedes contratar nuevos servidores, pues tarda semanas o incluso meses, ¿no? Y si luego ya has contratado unos servidores pero luego no los usas, pues te comes ese gasto. En la nube, de nuevo, una de las características que la define es la elasticidad. Quiere decir que tú hoy necesitas muchos recursos, pagas por ellos, evidentemente, pero mañana no los necesitas, dejas de pagar por ellos. Entonces, provisionamos recursos elásticamente y teníamos máquinas para hacer los benchmarks y cuando acababan los benchmarks, se apagaban esas máquinas y demás. Bueno, esa es la teoría. La práctica es que no se hizo del todo bien la parte de apagar las máquinas, tampoco se hizo bien la parte de utilizar lo que se suele llamar estancias spot, estancias que son, digamos, unas estancias que coges a un precio muy inferior al precio habitual, peor que son instancias de sobra, de instancias donde la capacidad habitual que tiene el proveedor de cloud en este caso, digamos, son instancias que si no quedarían en desuso, entonces las ofertan, por así decirlo, a un precio muy reducido, pero con la condición de que esas máquinas pudieran desaparecer, te las pudieran quitar, ¿no? Pudieras perderlas en mitad de tu trabajo computacional. Sin embargo, para este tipo de benchmarks, donde todo está automatizado, donde todo es reproducible, donde casa peor, pues pierdes los últimos resultados que hayas hecho, pero mantienes el resto porque los resultados se guardan en S3, que es un sitio durable, pues deberíamos haber hecho ese uso de Spot. Esto fue hace muchos años, estábamos en los inicios de esta etapa en cloud. Y bueno, ¿por qué lo recuerdo? Porque eso es memorable. Bueno, por la factura, porque la factura fueron casi $50.000 de lo que nos costó realizar ese benchmark, que fue, bueno, una cantidad, un porcentaje, dejémoslo ahí, muy relevante con respecto a todo lo que facturamos por el proyecto. Así que es muy memorable por este error. De nuevo, como digo, para mí es muy importante el aprendizaje y aquí aprendimos dos cosas. Una, cloud te permite elasticidad, pero la elasticidad no solo hay que pensarla para crear nuevas máquinas, sino también para detenerlas. Algo que parece muy obvio, pero no todo el mundo hace o no todo el mundo hace todo lo bien que debería e incurre en gastos innecesarios, así como por el hecho de utilizar estancias spot, que son una opción muy buena para este tipo de cargas que no son productivas o que no son de cara a público, que no son, requieres alta disponibilidad, sino que puedes programar tu trabajo para que pueda continuar en el caso de que pierdas temporalmente una instancia, ¿no? Eh, no sé si encaja la definición de lo que buscabas, pero para mí es muy memorable. No se me olvida esa factura. Desde luego que no, y por el tema del dolor que provocó, obviamente, seguro que hay cicatrices todavía de vez en cuando de, ¿os acordáis cuando pasó aquello? Pues eso es lo que hay que evitar. Aparte de los costes, o quizás hay algo, podría haber un obstáculo mayor para la gente que quiere empezar en la nube, aparte de los costes, o tú crees que es el mayor punto de fricción o dudas que puede generar resistencia hacia el cambio? Si estamos hablando del contexto en España, que todavía hay unas cuantas empresas que no han hecho esa migración, esos procesos. Ujú. ¿Cuál sería el mayor obstáculo hoy en día? Yo diría que hay dos.
Vamos a analizarlos independientemente, de manera muy breve. El primero de ellos es la existencia de los llamados monolitos, ¿no? Aplicaciones integradas verticalmente donde todo está muy intrincado, embebido dentro de un mismo grandísimo legacy, pieza de código que lleva funcionando 15, 20 años y que es muy difícil de desgranar, ¿no? Entonces, la migración de estos monolitos a la nube puede ser bastante compleja. Porque en la nube hay que aplicar paradigmas diferentes. Esto del lift and shift, que se suele comentar, ¿no? De que es básicamente me lo cojo de on y me lo llevo a la nube, se puede hacer según determinados casos, pero no siempre, y en casos como estos de tipo monolitos suele ser relativamente complejo, ¿no? Aplicar esa estrategia. De nuevo, la nube, como todo, tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero sobre todo hay que entender la filosofía. Y la filosofía es una filosofía orientada a, yo en lugar de tener elementos hardware absolutamente fiables, que nunca lo son, por supuesto, digamos muy altamente fiables, y que voy a cruzar los dedos porque nunca se caiga mi servidor, y la nube es, no, prepárate para que tu servidor se caiga en cualquier momento, que luego tampoco es que suceda con mucha frecuencia, prácticamente nunca, pero sí puede suceder, pero a cambio te dan las herramientas para tú preparar tu entorno para que sí sea altamente disponible y no pasa nada porque una pieza individual falle. Por supuesto, es un approach mucho mejor. Al fin y al cabo, tú ya estás preparado para cualquier fallo frente a estar con los dedos cruzados a que no se produzcan fallos. Pero esto puede implicar rediseñar incluso arquitecturas. Entonces, aplicaciones muy integradas verticalmente, muy monolíticas, son muy difíciles de migrar. Por poner un ejemplo, nosotros trabajamos mucho con empresas haciéndoles migraciones de Oracle a Postgres, ¿no? Oracle suele además tender a crear un ecosistema alrededor muy integrado y donde es difícil hacer este desengranaje. Y cuando se tienen aplicaciones muy verticalmente integradas en bases de datos Oracle gigantiásicas, si quiero mover a la nube, pues uno de los approaches, de los enfoques, perdón, que nos suelen, vamos a trabajar con clientes es precisamente migrarlos a Postgres, una base de datos mucho más ágil, mucho más lean, mucho más adaptada a funcionar en entornos cloud, que no es que Oracle no se pueda, que también, pero cambia el paradigma y se puede trabajar en esa desmonolitización, si me permites el término. Y Para bueno, la RAE, eso lo apuntamos. me ha salido un palabra, pero bueno, espero que la audiencia me pueda entender, ¿no? Y luego, otro de los factores que yo veo es un factor de creciente preocupación, que es la soberanía de datos. Es de sobra conocido que la mayor parte de los clouds, sobre todo los clouds, llamémosles de primer nivel, pues son empresas de los Estados Unidos bajo la legislación de los Estados Unidos y hay empresas que por consideraciones legales o por consideraciones de riesgos, de mitigación de riesgos, tienen que tener un control absoluto sobre la soberanía de dónde están sus datos y que estén bajo entorno europeo. Y ya no solo geográficamente, sino bajo jurisprudencia de empresas europeas o no de los Estados Unidos, ¿no? Yo no entro en esta consideración de si es correcto o no es correcto, debe ser o no debe ser, pero sí lo que lo percibo en el mercado como una preocupación y algo que se quiere entender hacia dónde va el mercado y dónde uno quiere tener el control de su soberanía de datos. Acabas de comentar, sí, unos retos, vamos a decir, inevitables para la gran mayoría de las empresas que están pensando en esa adopción, esa migración hacia el cloud. Las equivocaciones, ¿vale? Los errores típicos que suelen cometer las empresas a la hora de empezar en este viaje, este camino. Hablas con un montón de empresas a nivel estatal, pero también a nivel internacional. ¿Qué es lo que la gente debería de evitar? Cosas básicas, si alguien va a empezar por ese camino. Probablemente podría traer una lista larga, pero Pero si lo enfocamos también en la parte de cloud native, porque muchas empresas también es que dependiendo de con quién hables, hay gente que dice, eso es cloud native, otra gente que dice, no, no, eso es cloud native. Tú que llevas mucho tiempo en ese mundo, ¿cómo lo ves? mira, déjame que te ponga un ejemplo muy del área cloud native, ¿vale? Precisamente, que al fin y al cabo es, entre otras muchas cosas, puede implicar containerizar las cargas de trabajo, ¿no? Docker, pero no solo Docker, Docker, Kubernetes o equivalentes, ¿vale? Que hay muchas alternativas. El uso de contenedores te permite abstraer mucho de la infraestructura sobre la que estás, especialmente Kubernetes, y que además te previene vendor lock-in, puedes moverte más o menos entre entornos tanto de un cloud a otro como incluso on-prem o viceversa de on-prem a cloud. Entonces, es un paso potencialmente muy bueno pasar a entornos tipo Kubernetes o contenedores en general para tener esa independencia de la infraestructura donde corren tus cargas. Sin embargo, hasta aquí es la teoría. Luego me preguntas por errores. Pues ya práctica. La práctica es que la gente dice, pues nada, yo antes tenía esta máquina virtual
Pues ahora nada, la meto en un contenedor. Y entonces se crea un contenedor de 4 gigas que tiene un sistema operativo entero y que técnicamente corre y funciona, pero luego obviamente acaba dando problemas. ¿Por qué? Porque el contenedor por alguna razón se llaman contenedores de tipo aplicaciones, application containers, y no máquinas virtuales pequeñas o algo así. Entonces, lo que hay que hacer es, si tú empaquetas en un contenedor una aplicación, lo que debe tener por ese contenedor no es más que la aplicación en sí. La aplicación y un poco, digamos, de la capa de sistema operativo o dependencias que tiene esa aplicación para funcionar, pero no necesita más. No es una máquina virtual, ¿vale? Ya no solo que el tamaño importa, y ahí lo dejo, no quiero entrar en otro tipo de debates, sino que Eso no hace ese tipo de podcast. sí, no, no. Sino que además es muy importante por la perspectiva de seguridad. Cuanto más código tengo ejecutable en un contenedor, bueno, en una máquina virtual, evidentemente, más potenciales fallos de seguridad tengo. En el mundo cloud native hay muchas herramientas de análisis de seguridad, de vulnerabilidad. Dado que yo tengo una imagen fija de lo que es lo que voy a correr del contenedor, yo puedo utilizar herramientas que escaneen esa imagen fija en búsqueda de potenciales vulnerabilidades. Obviamente, a más código, a más programas, a más información tengo dentro de ese contenedor, más probabilidades de fallos de seguridad. Entonces, es una preocupación bastante grande y es un error bastante habitual pensar que, nada, yo pasar algo a Cloud Native, una plataforma tipo Kubernetes o algo, tengo mis máquinas virtuales, las transformo en contenedores y ya lo tengo hecho. No, eso va a dar lugar, por el tamaño, como digo, importa y puede dar muchos problemas, puede dar incluso timeouts, puede crear tiempos de arranques muy largos, failovers prolongados y demás, como también potenciales problemas de seguridad. Álvaro, ya has comentado que eres Amazon Hero y tal, pero has mencionado también el hecho de que no estás solamente con una nube, sino con la mente abierta para pensar en cuál es la mejor solución según el problema que tengo. Para unas cuantas empresas que están empezando por un camino cloud native, el tema de me caso con un proveedor o tengo que pensar en un modelo más bien de multicloud, que estoy utilizando varios servicios de varios proveedores simultáneamente. Ese tipo de pregunta, ¿cómo respondes? ¿Cuáles son las cosas que debería tener en cuenta una empresa si están pensando en utilizar múltiples proveedores cloud para los servicios, las aplicaciones que están corriendo? Yo creo que el tema de multicloud es bastante importante considerarlo. Añade complejidad, esto es indiscutible, da siempre que pensar, tener un único proveedor de cloud es lo ideal porque tienes todo integrado, ¿no? Eso es verdad, pero no es menos cierto que al fin y al cabo una empresa lo que tiene que buscar, y lo sé de buena mano, es reducir los riesgos operativos, los riesgos que no son inherentes a tu propia actividad empresarial, ¿no? Si te dedicas a fabricar algo, pues tu riesgo en cloud debería ser tendiente a cero. Puedes admitir riesgos en tu proceso de fabricación, pero no en tu riesgo en cloud, ¿no? Entonces, depender de un único proveedor cloud puede dar lugar incluso a que si un día ese proveedor cloud, y se dan casos raros, pero se dan, te cierra la cuenta, detecta una actividad inusual, considera que es un intento de ataque informático o lo que sea, y te cierra la cuenta, te quedas sin nada. Y esto he conocido casos que les ha sucedido. Entonces, es un riesgo no inherente a tu actividad con consecuencias potencialmente dramáticas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una estrategia multicloud. Esto está muy poco desarrollado en la industria a día de hoy. Normalmente la gente se casa con un proveedor y poco más. Y las eficiencias que se ganan por casarse con un proveedor son muy notables. Entonces, una estrategia multicloud puede ser compleja y puede ser cara, pero al fin y al cabo hay que valorar cuál es la disminución de riesgos, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que estamos avanzando. Estamos avanzando en el mundo en poder tener esa mayor independencia de proveedores. De nuevo, eh, Kubernetes para mí es un ejemplo excelente. Kubernetes te permite abstraer de la infraestructura y correr una aplicación en Kubernetes en Amazon, correr esa misma aplicación en Kubernetes en Google, en Azure e incluso on-prem, tiene de muy pocas a ninguna diferencia. Entonces, no digo que sea el único camino kubernetizar todo, pero sí que puede ser una piedra en ese camino para avanzar en el sentido de tener una cierta independencia y poder distribuir cargas entre diferentes operadores de cloud. Vale, y ya que has mencionado antes el tema de costes, para empresas que están pensando en, vale, ¿qué es lo que necesito? Una persona experta en la optimización de tema de costes, que tiene experiencia con las herramientas que existen en el mercado, algunas herramientas de los propios proveedores cloud o algunas otras herramientas externas, incluso herramientas open source.
¿Qué recomiendas ahí? Yo creo que también depende un poco del tamaño, ¿no? Si estamos hablando de unos costes proyectados en cloud de unos pocos miles de euros, obviamente no te va a compensar tener una persona dedicada a esa labor simplemente por la propia escala. Sin embargo, si los costes están en el orden de los 5 o 6 cifras, sí que puede ya interesar, ¿no? Mensualmente hablando. Pero creo que también estamos mejorando en el ámbito de las herramientas que hay de control de costes en cloud y en entornos cloud native. En Kubernetes, obviamente, pues hay muchas específicas que son para Kubernetes. En cloud hay herramientas normalmente de los proveedores, pero también externas. Yo creo que es bueno tener concienciación. Hemos pasado de una época donde el dinero era gratis, la famosa época SERP, ¿no? de intereses prácticamente cero, y donde ha habido poca preocupación por el gasto, pero ahora hay una preocupación, yo creo que notable, por el gasto en cloud. Hay una cierta penetración de este movimiento de repatriación, que es volverse del cloud a on-prem o irse a otro tipo de clouds con servicios un poco más básicos, pero costes más comedidos por esta razón. Y creo que es una preocupación notable. Creo que hay que tenerlo en cuenta. De nuevo, he ilustrado con un ejemplo que un descuido puede dar lugar a gastos o una falta de conocimiento en su momento de cómo hacer las cosas correctamente. Pueden dar lugar a unos gastos bastante notables y por lo tanto es algo que hay que concienciar, hay que tener en cuenta. Tampoco es rocket science. De nuevo, hay herramientas buenas para hacerlo. Simplemente hay que tener control, integrar los procesos, no dejarlo al libre albedrío. Vale, y mirando hacia el futuro, es imposible evitar el tema de la IA, pero si hay otras tecnologías que ves muy prometedoras pensando en 2026 respecto a las tendencias en cloud y también platform engineering, ¿qué es lo que más te está llamando la atención? Yo lo primero, creo que falta mucho por hacer en el ámbito de los contenedores, ¿vale? Contenedores sentido genérico, no hablo ni de Docker en concreto, ni de Kubernetes, sino en general de lo que es un contenedor, de lo que es el hecho de poder correr una carga computacional con un cierto nivel de aislamiento con respecto al entorno físico o virtual, la máquina, ¿vale? Donde está corriendo ese contenedor. Creo que estamos en una época relativamente incipiente y hay mucho por innovar. Digo esto con un pequeño disclaimer, si se me permite, porque en nuestra empresa estamos trabajando mucho en este ámbito, pero lo hacemos por puro convencimiento, por las mismas razones que te lo estoy comentando a ti y a la audiencia, ¿no? Hay mucho por inventar. Si miramos de una perspectiva de competencia, no hay competencia a Kubernetes. Y así como a mí me encanta y soy un gran creyente en Kubernetes, tampoco creo que es bueno que no haya una alternativa seria a Kubernetes, ¿no? Kubernetes además es una plataforma muy opinionada, lo cual es bueno y malo a partes iguales. Y está bien que pueda haber alternativas, que pueda haber diferentes modelos de correr esas cargas containerizadas para diferentes ámbitos, ¿no? Ha habido algunos tímidos esfuerzos. Nosotros estamos trabajando en un patrón para correr cargas containerizadas sin Kubernetes con beneficios similares a Kubernetes, incluyendo mismos niveles de automatización, especializado en bases de datos, evidentemente, Postgres, pero aplicable a otros entornos también. Creo que hay hueco, creo que hay mucho hueco a la disrupción a la innovación iniciaria y es algo a lo que yo tendría totalmente en mente. Esto, bueno, contenedores por esta parte. La otra parte ya la has mencionado tú, IA. Pero IA, yo creo que estamos empezando a ver, y más sobre todo en los meses recientes, comentabas antes, vengo de re:Invent, la conferencia anual de Amazon, donde ha tenido una presencia brutal. Y ya no es un tema de marketing, ya no es un tema de hay que hacer IA porque toca, porque es la tendencia del mercado, porque si no, no estamos en la cresta de la ola o no estamos en el rollito, sino creo que se empiezan a visualizar aplicaciones prácticas de verdad. Se empieza a visualizar que de verdad, bien usada, que son casos menores todavía, pero bien usada y con buenas herramientas sí que puede no tanto automatizar tareas, que es lo que suele enfocar la gente, como yo creo que acelerar procesos. Para nosotros es muy importante esta capacidad, es decir, algo que antes se hacía en meses se puede hacer en semanas, algo que antes se hacía en semanas ahora se puede hacer en días, algo que antes se puede hacer en días se puede hacer en horas. Esto empieza a ser verdad. Y con, obviamente, supervisión humana y con, más bien que supervisión, guía humana, yo creo que se pueden lograr avances muy importantes. Creo que no es tanto el hecho de utilizarla para, oye, redáctame tal texto, sino más bien decir, vamos a pensar conjuntamente, vamos a trabajar, esta es la especificación que tengo, puedes validarla, qué cosas se me están olvidando. Y a partir de ahí, bueno, en el Congreso, de hecho, hubo una presencia muy fuerte de Kiro, la nueva propuesta de herramienta de desarrollo de AWS, que creo que tiene un enfoque muy
muy acertado, que es lo que llaman el spec-driven development o desarrollo basado en una especificación. Y básicamente en lugar de decirle, venga, yo quiero un prompt, escribo 2 líneas y generar una aplicación, que eso obviamente no llega muy lejos, no, vamos a escribir una especificación conjunta, a partir de la especificación me creas una serie de tareas, a partir de las tareas empezamos a trabajar en ellas, siempre con el loop, el feedback humano en todas esas etapas, y creo que eso sí es un enfoque que da lugar a un incremento muy grande en la productividad. Y esto sí que parece bastante real y tangible a día de hoy. Y sí, creo, obviamente forma parte de las tendencias que veo a futuro y muy a presente también, claro. Muy bien. Y llegando a la recta final, Álvaro, si tuvieras que darle una sola recomendación a un CEO o CTO en España que quiere acelerar en ese proceso de cloud sin añadir complejidad, a un tema que ya hemos hablado, de tema del multicloud, que a veces la complejidad es inevitable, para hacerle la vida más fácil a esa persona, para que sea más fácil ese camino, ¿qué recomendación le darías? ¿Te puedo, en lugar de dar una, dar tres muy rápidas? Vale, tira. Venga, la primera, y perdonadme que esté aquí un poco tal vez influenciado, pero yo diría pedir ayuda profesional, porque a pesar de todo el salto puede ser complejo y no viene mal siempre poder recurrir a profesionales en el área. La segunda, ir a re:Invent, el congreso que acabo de venir de Amazon, creo que abre mucho los ojos y permite entender muy bien el mundo tecnológico hacia dónde va dirigido. Y la tercera, que ya más o menos le he comentado muy indirectamente o no tanto durante esta conversación, que es considerar Kubernetes como una de las posibles plataformas a las que hacer esa transición, porque te permite automatizar todos los procesos y te permite independizarte mucho de la infraestructura que hay por debajo. Así que creo que es una muy buena plataforma para considerar. Muy bien. Eres muy activo en la comunidad Postgres, en la comunidad AWS. ¿Cuáles son los recursos que sueles utilizar para estar al tanto de todos los cambios que están ocurriendo en ese mundo cloud y Kubernetes? Intento estar todo el activo que puedo, como bien dices. Yo diría que mis dos principales fuentes de información a día de hoy son Twitter, aparentemente llamado X, pero bueno, dejémoslo en Twitter para mí, por lo menos, y el sitio de referencia de noticias que es Hacker News, que bueno, consulto muchas veces diariamente. Para mí son los dos sitios de referencia, pero bueno, en general, a toda la parte de redes sociales siempre me acaba llegando la información general, LinkedIn en grado un poquito menor tal vez. Pero a partir de ahí es donde suelo casi acceder a casi toda la información, ¿no? Luego, como dices, soy muy activo en la comunidad Postgres y AWS, suelo ir a bastantes conferencias a lo largo del año y voy también pues, un poco enfocándome a partir de esos aspectos. Recomiendo también a la audiencia ir en la medida de lo posible a eventos en persona, hablar con la gente también, obviamente, es muy bueno. Este mundo tan virtual que tenemos ahora también es un valor añadido, ¿no? Y por último, y para terminar, porque has mencionado eventos presenciales, tú estás organizando por la cuarta o quinta vez una conferencia en Ibiza que será en septiembre. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, es una conferencia que se llama Postgres Ibiza y es fácil de entender que es centrada en Postgres y que sucede en la maravillosa isla mediterránea de Ibiza. Efectivamente, el año 2026 va a ser la quinta edición, ya es un congreso consolidado, con una presencia internacional muy fuerte. De hecho, la mayor parte de los asistentes, con una amplia mayoría, son internacionales. Ha venido gente de China ya en varias ocasiones, de países muy distantes, de África, de Estados Unidos. O sea que tiene una presencia internacional muy fuerte. Es un congreso que se hace únicamente en inglés. Y bueno, está centrado en Postgres, pero no por ello es ajeno a temas relacionados con DevOps, con Platform Engineering y por supuesto a otras bases de datos. Es un congreso muy diferente, es un congreso, llamémosle un poco más boutique, menos mainstream, si me permitís todas estas palabras en inglés, y enfocado en crear relaciones, en crear partnerships, en poderse tomar con una pausa esa manera de ver el futuro, de entender cuál es el futuro de Postgres, en particular el futuro de las bases de datos en general, e incluso el futuro de Platform Engineering todavía más en general, de una manera pausada, de manera diferente, en un entorno absolutamente diferente y energizante. Y bueno, el feedback que tenemos es que mucha gente dice que es directamente la mejor conferencia a la que ha ido en su vida. Así que si alguien está interesado en estos temas, encantados de recibiros en Ibiza en septiembre del año 26. Álvaro, si a alguien le gustaría hablar contigo, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto? Bueno, estoy abierto a cualquier canal de comunicación. Twitter, suelo estar presente.
es fácil encontrarme allí, LinkedIn, correo electrónico. No obstante, tal vez el mejor recurso por el cual tirar sea mi página web que yo llamo personal, la web profesional, donde recopilo todas las charlas, blog posts y otro contenido que genero. Y la web es muy fácil, AHT, que son mis iniciales, Álvaro Hernández Tortosa, aht.es. Y ahí está enlazado también con mis redes sociales y demás. Suelo colgar ahí todas las charlas que doy, tengo en torno a 150 aproximadamente ahora mismo, porque hay mucho material además incluso de estudio si alguien está interesado allí, y yo creo que es la mejor manera de tirar para localizarme en el resto de redes. Fenomenal. Álvaro, como siempre, un placer y nos vemos en breve. Cuídate mucho. Muchas gracias, tú también.